Empleadores de Reddit, ¿qué es lo más inquietante que han descubierto al comprobar los antecedentes de los candidatos? Verificamos los antecedentes de un candidato y descubrimos que había demandado a todos sus empleadores anteriores por lesiones laborales. Generalmente, esto sucedía justo después de los 90 días, al finalizar la mayoría de los periodos de prueba. Yo no lo contraté, pero otra persona sí, a pesar de que le advertí sobre el historial de demandas del candidato tras los 90 días de empleo. Se tomaron la advertencia en serio, y el día 92 el empleado se presentó al trabajo acompañado de un abogado, alegando que la silla de su oficina le había causado una lesión en la espalda, que la iluminación de su cubículo le provocaba migrañas y que el monitor le dañaba la vista. La empresa, preparada, respondió con sus propios abogados, le proporcionó un teclado ergonómico, un filtro para la pantalla, una pequeña área con mejor iluminación y una silla ergonómica. Además, le informaron que se pondrían en contacto con sus antiguos empleadores, a muchos de los cuales había demandado alegando incapacidad laboral. Dejó de quejarse y fue despedido en la siguiente ronda de recortes de personal. Prefiero no entrar en muchos detalles, ya que esta anécdota es bastante particular y podría resultar embarazosa para el candidato que no contratamos. Entrevistamos a un joven para un puesto, y realicé la verificación de referencias estándar con sus empleadores anteriores una vez que llegó a la etapa final del proceso. Todas las referencias fueron positivas, excepto una, en la cual solicitaron una conversación telefónica para discutir al candidato. Me llamaron para explicarme que, en realidad, lo habían despedido por publicar repetidamente imágenes en las cuentas de Instagram y Twitter de la empresa con elementos inapropiados. Presioné un poco para entender a qué se referían exactamente, y resultó que este individuo, al que estábamos considerando para gestionar nuestras redes sociales, había estado publicando fotos con sus genitales ocultos en ellas durante meses sin que sus superiores se percataran. Un individuo solicitó un puesto como conductor en una de nuestras residencias para personas mayores, para llevar a los residentes a hacer diligencias y a sus citas médicas, repartir comidas, llevarlos al centro social, etc. No tenía uno, ni dos, sino 10 cargos por maltrato a personas de la tercera edad, además de intento de homicidio y robo. Rápidamente retiramos la oferta de empleo. Para ser sincero, no es algo alarmante, pero una señora de alrededor de 50 años estaba solicitando un puesto de salario mínimo en una tienda y no incluyó ninguna experiencia laboral en su solicitud. Cuando le comentamos sobre la verificación de antecedentes, mencionó que no la pasaría y que parecía que alguien le había arruinado la vida. Explicó que había estado en prisión durante casi 30 años por asesinar a su esposo, lo cual hizo en defensa propia. Recientemente contraté a una mujer de unos 50 años que estuvo 30 años en la cárcel por matar a su vecino. Comentó que fue, en defensa propia, pero al ser una mujer afroamericana en el sur, no tuvo un juicio justo. Desconozco la veracidad de su historia, pero sí sé que es una de mis mejores empleadas, muy amable y responsable. Participé en una entrevista grupal para un puesto directivo. El candidato era excelente, indudablemente calificado, y superó la entrevista sin problemas, además de ser bastante simpático, pensé que tenía el puesto asegurado. Al final, Recursos Humanos le estaba explicando el proceso de contratación y, al mencionar la verificación de antecedentes, respondió rápidamente que no la pasaría. Hubo un breve silencio, y luego tranquilamente dijo que había sido acusado de 3 cargos de robo a mano armada, por lo que probablemente no la aprobaría. La descripción personal del blog de un candidato decía: padre, DJ, ex violador y diseñador de interfaces de usuario. Detesto la rutina de 9 a 5 y espero que muera. Estaba postulando para un trabajo de 9 a 5. Que había sido condenado por un delito sexual. Aún así, obtuvo el trabajo, ya que se presentó en la oficina con un informe policial de hace 15 años y una transcripción judicial, donde se explicaba que se había emborrachado durante su primera semana en la universidad y se había quitado los pantalones para orinar en una fuente, y que a la mañana siguiente una mujer lo encontró medio desnudo durmiendo en la fuente. Esto ocurrió en una época en que la policía era muy estricta con la desnudez pública, y él cometió una estupidez en el lugar equivocado. Trabajé con un exmarine, un tipo realmente agradable. Compartimos coche para ir al trabajo durante un año. En nuestras conversaciones, me dio la impresión de que había pasado por un divorcio muy complicado unos 5 años antes. Estaba bastante resentido, su exesposa le fue infiel mientras estaba desplegado, diciendo que ella hizo todo lo posible por quedarse con todas sus pertenencias. El acoso por parte de su ex fue tan intenso que los altos mandos de la base intervinieron, le consiguieron una buena representación legal, y fue entonces cuando descubrió que su hijo no era suyo, por lo que exigió la devolución de toda la manutención que había pagado.
Ella, a su vez, lo demandó, alegando que la había agredido físicamente, a pesar de que ella no había vivido en la base con él durante 2 años. Un asunto realmente desagradable. Él estaba en un proceso judicial final para limpiar su historial, pero ella lo alargaba y alargaba, solo para hacerle la vida imposible. Un día, un nuevo empleado que se acababa de mudar a la zona hizo una búsqueda de delincuentes sexuales infantiles, y el nombre de este exmarine apareció. Informó a Recursos Humanos, quienes lo despidieron inmediatamente. Resultó que su exesposa lo había registrado como delincuente sexual para obtener la custodia, y esa era una de las cosas que él intentaba eliminar de su registro. Incluso tenía la documentación que demostraba que iba a ser borrado, pero Recursos Humanos lo despidió por no haberlo revelado al ser contratado 4 años antes. Semanas después, lo encontraron muerto en su apartamento. Se desconoce la causa. Dios mío, ¿qué tipo de empresa permite que ocurran estas cosas? Políticas de cero tolerancia. Llamé a la referencia de un candidato y su antiguo empleador me dijo, no tengo autorización para comentar el desempeño de un ex empleado. Solo puedo confirmar sus fechas de inicio y fin. Pero, ¿por qué no me pregunta por el clima? Le dije, bueno, ¿qué tal el clima por allá? Me respondió, las nubes se mueven lentamente por el cielo y son realmente tontas. Después supe que lo había sacado de una tira cómica de Dilbert, pero lo dijo completamente en serio. Trabajé en un taller de reparación de computadoras. Contratamos a un tipo que robó la tienda durante varios meses. Salía con piezas, vendía cosas sin registrar las transacciones en el sistema, etc. Intentó usarnos como referencia. La esposa del jefe contestó el teléfono, no el jefe. Ella dijo, ajá, sí, no, soy su esposa. Espera. Carlos. ¿Alguien está preguntando por el historial laboral de Guillermo? No, Guillermo. El que te robó $2,000. Bueno, se lo haré saber. Dijo que no tenía ningún comentario que estuviera legalmente autorizado a hacer. Revisé los antecedentes de un candidato y descubrí que había mentido en todos sus empleos anteriores. En uno, afirmó ser gerente de una zapatería que ya había cerrado. No pude verificarlo porque el negocio ya no existía. Luego, dijo haber estado en el ejército durante 4 años como especialista en comunicaciones. Descubrí que estuvo en el ejército solo 3 meses y fue dado de baja porque no pudo completar el entrenamiento básico. Anteriormente, aseguraba ser el gerente del turno nocturno en una planta procesadora de pollos, resultó que fue conserje durante unos pocos meses antes de ser despedido por bajo rendimiento. También afirmó ser gerente de un hotel, pero en realidad su madre era la gerente nocturna y fue despedida porque insistía en llevar a su hijo al trabajo. Al analizar la información, me di cuenta de que, si todo lo que aparecía en la verificación de antecedentes era cierto, el solicitante probablemente también había mentido sobre su edad y debía ser mucho más joven de lo que decía. Afirmó estar a punto de cumplir 30 años, pero apostaría a que no tenía más de 20 o 21. Descubrió cómo ser un principiante con 10 años de experiencia. Entrevisté a un candidato excelente y quería ofrecerle el puesto, pero al verificar sus antecedentes, descubrí que era un ex político local que había chocado contra otro automóvil bajo los efectos del alcohol y le había dicho a la persona afectada que no iría a la cárcel porque era concejal. Meses después, apuntó con un arma a su esposa e hijos. Era un tipo agradable, pero tenía serios problemas de ira. Aparentemente, había cambiado su vida y había escrito un libro sobre su experiencia al enfrentar la depresión y regresar de la guerra. Decidí contratarlo y fue uno de los mejores empleados que he tenido. No sé, eso de apuntar con un arma a su familia me hace pensar que no es tan buen tipo. Hace años, estaba contratando personal para un gran proyecto de call center. Usábamos un proveedor de verificación de antecedentes que proporcionaba resultados instantáneos. Lo hacíamos al momento de hacer una oferta de trabajo, para poder avanzar con el papeleo de la nueva contratación. El resultado fue que el tipo que estaba sentado frente a mí debía estar en la cárcel en ese momento. Lo curioso, resultó que el hombre frente a mí no era el verdadero culpable. Su tío le había robado la identidad y no llevaba identificación cuando lo arrestaron. Tenía una edad lo suficientemente cercana a la del sobrino como para hacerse pasar por él con solo dar su nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social. Ninguno de los dos había estado en el sistema antes de esto. Una verificación de huellas dactilares finalmente aclaró la situación. Cuando buscábamos contratistas, solía buscar en Google sus nombres y números de teléfono para ver qué información podía encontrar. Uno de los candidatos había estado recientemente en prisión durante varios años por poner en peligro el bienestar de un menor.
El artículo que encontré describía cómo la policía se presentó en su casa y en la de su novia para ejecutar una orden judicial. Al entrar, descubrieron que toda la vivienda estaba inundada de aguas residuales. Había agujas usadas por todas partes. En el dormitorio trasero, encontraron a 2 niños pequeños desnudos en un colchón enmohecido, rodeado de aguas residuales. Me sentí físicamente enfermo al leerlo. No hace falta decir que no lo contratamos. No fue una verificación formal de antecedentes, sino simplemente una búsqueda en Google. Resulta que el sujeto había salido con la nieta de un coleccionista de libros. Después de que el coleccionista falleció, unos días más tarde, su casa fue asaltada y le robaron una colección de libros raros. En poco tiempo, el individuo intentó vender estos libros raros a otros coleccionistas. Los coleccionistas rápidamente se dieron cuenta de la situación y se unieron para inundar Internet con advertencias de no comprarle y con actualizaciones sobre sus esfuerzos por involucrar a la policía. Al investigar más a fondo, descubrieron que estaba en una lista de delincuentes sexuales por abuso infantil y que había cumplido recientemente una condena en prisión por ello. El sujeto era muy carismático, y yo estaba considerando ofrecerle un empleo. En su solicitud, mencionó que su último trabajo, que coincidía con los años que estuvo encarcelado, fue administrar una pizzería en Indonesia. Esto sucedió hace unos 10 años. ¿Tienes alguna historia similar? Compártelo en los comentarios, y dale un like al video si te ha gustado.